En este día, hermanos, gracias a Dios que le permite a usted estar aquí. Bienvenidos, y las personas que por primera vez nos visitan. Esta es su casa, la casa de Dios, y el Señor dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. En estos momentos vamos a ver un tema, hermanos, que he titulado El Dios inmutable. Lo repito, el Dios inmutable del mundo mutable. Amén. O mejor dicho, el Dios inmutable del mundo que cambia. Y les voy a invitar, abran sus Biblias junto conmigo, allá en Hebreos, en el capítulo 1, del versículo 10 al 12. Y vamos a mirar cómo dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, les dije, del verso 10 y 12. Dice así la palabra de Dios. ¿Estamos todos listos? Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Dice, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no cambiarán. Amén. Entonces aquí comenzamos mirando en Hebreos, en el capítulo 1, del versículo 10 al 12, miramos acerca de una de las características que hay en Dios. Créame, hermano, que esa característica solamente la tiene Él y nadie más. Aquí entre nosotros, hermanos, no hay quien sea mutable. Somos seres humanos y por tanto, hermanos, somos dados a cambiar físicamente, como también en ocasiones cambiamos nuestra manera de pensar, como también somos expuestos a cambiar de ánimo, entre otras cosas. Pero miren, nuestro Dios que es inmutable, en el cual acabamos de mirar en porción en Hebreos, miramos, hermanos, que dice bien claramente que los tiempos pasan, pero dice que Él jamás, hermanos, Él jamás dejará de ser el mismo. ¿Cuántos creen que Dios es el mismo? Desde los siglos en siglos, hermanos, Él es para siempre, Él es eterno, Él no cambia. Aunque haya ciertos cuestionamientos que vamos a mirar unos momentos más adelante. Hermanos, la palabra inmutable viene del griego, hermanos, aparatabos, que significa, hermanos, de tal manera que no pasa, que es intransferible, que es perpetuo e inalterable. Eso quiere decir, según, hermanos, la etimología, la raíz de la palabra, que Él no cambia, sus preceptos son los mismos, sus leyes de igual manera. El castigo, hermanos, para los pecadores es inevitable, ¿cierto? Entonces la eternidad, hermanos, de Dios significa que Dios siempre ha existido y que siempre existirá. No hubo, hermanos, nada antes que Él y no lo habrá después. La inmutabilidad de Dios, hermanos, y el hecho de que Dios no cambia, significa que Dios es siempre el mismo y su ser eterno. Les voy a invitar que abran allí en Isaías. Que abran conmigo ahí en Isaías. En el capítulo 43, vamos a mirar el verso 10. ¿Qué dice de esta manera? Y vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y note que dice, cuando dice no fue formado Dios, es con minúscula, ¿cierto? Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Dice el 12, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Verso 13 dice, y aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien
dice, de mi mano libre lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Ahí vemos, hermanos, parte y porción. Y nuevamente en este versículo, hermanos, entendemos por la palabra de Dios, y en ella miramos que Dios es que invariable en cuanto a su carácter. Bien tranquilamente ahí miramos que lo dice: yo soy el mismo, yo soy único, no hubo Dios conmigo. Otra porción en las escrituras dice: ¿quién le enseñó al Señor? ¿Cierto? Miren, entonces la eternidad solamente le pertenece a Él. Significa, hermanos, que Dios es siempre el mismo en su ser eterno. Quizá podamos entender, hermanos, este punto al oído y digamos de alguna manera ligera: sí, de acuerdo, Dios es eterno, ¿cierto? Alguien podría decir: pues todos lo saben, es muy lógico, ¿no? En cuanto a Dios. Y sí, debe de ser una cualidad de Dios. Y sin embargo, hermanos, ¿saben una cosa? Esta característica de Dios ha separado un poco a Dios el Creador de su creación. Y sabe, no es culpa de Dios. Mire, ha separado a Dios de su creación en cuanto a esta característica única de Dios. Saben, pues Dios es inmutable, a diferencia del resto de la creación, hermanos. Mire, ya que todo lo que conocemos cambia, tiende a cambiar todo lo que conocemos. Según la física, según la ciencia, todo es dado a cambiar. Y es cierto. Mire, pero en cuanto a Dios, Él sigue siendo el mismo. No solo en el sentido circular cambian los seres humanos, según los griegos decían, que todas las cosas, hermanos, eran dadas a transformarse, daban un círculo y luego nuevamente volvían a su estado original. Pero, hermanos, más bien el ser humano se desgasta a manera de agotamiento. Y podemos mirar, por ejemplo, vamos a ver allá en Mateo 24:35. Mateo 24:35. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. En Mateo 24:35 vamos a mirar. Que dice de esta manera: el cielo y la tierra, dice, pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y qué podemos ver acerca de esto? Bueno, es muy evidente, hermano. Por ejemplo, en primer lugar, los recursos naturales, los recursos diversos en el planeta, hermanos, dígame usted, ¿siguen siendo abundantes? Hermanos, ¿y quién lo ha deteriorado? ¿Dios? ¿El hombre mismo? Ahí nosotros nos damos cuenta que de alguna manera, hermanos, esto aleja un poco al ser humano de Dios en cuanto a esta característica, porque el ser humano es bien inconstante en sus caminos, está escrito. Mire, por ejemplo, los recursos, les decía, diversos, abundantes en la tierra ya son menos. Las especies, hermanos, pueden extinguirse, y de hecho hay muchas que ya se extinguieron, ¿cierto o no? Son cambios, miren, cambios que están pasando aquí en la tierra. El otro, hermanos, es que en un nivel individual, cada hombre y cada mujer, hermanos, nacen, crecen, maduran. ¿Y verdad que no son eternos? Todos tenemos que morir. Miren, entonces nada de lo que nosotros conocemos perdura para siempre, ¿cierto? Solamente, como les decía, esta característica la vamos a encontrar solamente en Dios. Y la palabra de Dios, de Él habla y de Él expresa que solamente Él es invariable. Él no cambia por nada. Él no cambia, hermanos, no ha cambiado desde el principio, en la eternidad, hermanos. Su conocimiento, sus preceptos, hermanos, sus decisiones no han cambiado. Mire, la mutabilidad del hombre se debe, hermanos, lo repito, la mutabilidad, no inmutabilidad, la mutabilidad, hermanos, del hombre, mire, se debe a que es un ser caído y alejado de Dios, ¿cierto? Es por ello, hermanos, que el hombre, como les decía, constantemente está errando, constantemente piensa diferente, constantemente, hermanos, puede ser de doble ánimo, ¿cierto? Vamos a mirar, por ejemplo, Efesios 2. Allí en Efesios capítulo 2,
capítulo 11, Efesios capítulo 2, verso 11 y 12. Que dice de esta manera: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí miramos qué era lo que pasaba con el ser humano, y más que nada en esta porción de la escritura, hablando de los gentiles, dice: estábamos alejados de Dios, muchos de nosotros, ¿cierto? El plan de Dios seguía siendo el mismo, pero el ser humano estaba alejado de Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado. Miren, dice: hasta después que el Señor, dice, llegó a nuestras vidas, como diciendo el apóstol Pablo, dice, hasta entonces es cuando obtuvimos la ciudadanía celestial y fuimos cercanos a Dios. De otra manera, hermanos, ¿cómo se va a acercar el hombre a Dios si en él no nace la necesidad? Mire. Entonces nos damos cuenta, este es un punto por el cual el hombre, o la mutabilidad del hombre, hermanos, se debe a eso. El hombre es variable y se debe a eso. Es un ser caído, necesita de Dios, ¿cierto? Si nosotros, estando, hermanos, o viviendo una vida en Cristo, yo les pregunto, ¿verdad que diario necesitamos de Dios? ¿Verdad que necesitamos andar en sus caminos todos los días? Yo creo que aún el creyente, hermanos, aunque satisfecho está con el Señor, de igual manera, hermanos, sabemos que solamente Dios da aquello que el mundo jamás nos pudo dar, y su presencia, hermanos, es preciosa. Isaías 57:20, vamos a mirar. Isaías, nuevamente vamos a Isaías 57:20. Que dice de esta manera, referente a lo que estamos viendo: porque el hombre es mutable, es variable, pero los impíos son como el mar en tempestad. Fíjense cómo lo compara: como el mar en tempestad, que no puede quedarse quieto. Dice, son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Fíjense cómo hace la comparación, cómo asemejarlo. Mire, también en el versículo 12 y 13, vamos a mirar, pero allá en Judas, que, hermanos, la palabra de Dios compara a aquellos. Judas solamente tiene un capítulo. Vamos a ver versículos 12 y 13, que ahí lo compara como nubes sin agua, árboles sin fruto y estrellas errantes, causas por las cuales, hermanos, el hombre es variable en sus caminos. Mire, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fíjese cómo lo menciona. Dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, son causas, hermanos, son causas por las cuales el hombre tiende a cambiar. Miren, pero como les decía, es que en verdad, hermanos, si aquí hay alguien que dice, no, yo no cambio, ¿cierto? En realidad, hermanos, muchas veces en ocasiones decimos cosas y después nos arrepentimos de haberlas dicho. ¿Se fijan? Entonces, miren, no somos perfectos, sino que estamos buscando pues esa perfección en Dios. Miren, en relación hacia el Señor Jesús, hermanos, ya que en cierta ocasión nos damos cuenta que una multitud le recibía con alabanza. Recuerdan en su entrada, hermanos, triunfal ahí en Jerusalén, en aquella ocasión, hermanos, que mandó a 2 de sus apóstoles a que le trajeran, hermanos, ¿qué fue lo que le trajeron para entrar allá a Jerusalén? ¿Qué le trajeron, hermanos? ¿Un carro del año? Trajeron un burrito, ¿cierto? Y en esa ocasión, hermanos, el pueblo
estaba, hermanos, pues de alguna manera estaba esperando entrar a aquel enviado de Dios. Tanto así, hermanos, que estaba el pueblo en su furor en aquel momento, que comenzaron, hermanos, a gritar alabanzas y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Lo recuerdan? Decían: hosana en las alturas. Miren, esa misma multitud, la mayoría de esa multitud, ¿sabe qué? Unos días después gritaba como coro, ahí en Marcos 15:14. Le gritaba: crucifíquenle, crucifíquenle. Ahí miramos la mutabilidad del hombre. Tiende a cambiar sus caminos, tiende a cambiar sus palabras. Estos habían recibido al Señor con alabanza. Y después, ¿cómo eran? Las fueron aquellos que participaron, hermanos, gritando: crucifícanle, echadle, crucifíquenle 2 veces, ¿cierto? Miren, qué tremendo. Así es el hombre. Pero eso nunca lo vamos a encontrar en Dios. Vamos a ver. No podemos confiar, hermanos, en la naturaleza humana. ¿Saben por qué? Porque la naturaleza humana siempre tiende a cambiar, ¿cierto? Pero miren, sí podemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque sus preceptos, sus promesas son para siempre. Si la naturaleza misma, hermanos, miren, su naturaleza de Dios, hermanos, la misma naturaleza de Dios, su voluntad es incambiable. Sus propósitos, hermanos, son seguros. ¿Cuántos caminan seguros en la vida? ¿Cierto? ¿Caminan seguros en la vida? ¿Quién sabe aquí qué ha de acontecer el día de mañana para ir con pasos seguros? Hermanos, no sabemos, ¿cierto? Pero claro, tenemos seguridad en Dios, que es diferente. Entonces, así sí podemos decir: bueno, estoy seguro en el Señor. Pero por sí mismo, hermanos, por naturaleza humana, pues siempre, por eso el apóstol Pablo dijo: siempre digamos, si Dios quiere, ¿cierto? Si Dios quiere, llegaremos. Entonces, la naturaleza del Señor, hermanos, siempre es la misma. Es incambiable y sus propósitos son seguros. Hermanos, Dios es el punto del universo que está agitado en un proceso, hermanos, de constante deterioro. Miren, Santiago, después de haber hablado sobre los errores y los pecados humanos, después él dijo, hermanos, bueno, cuando dijo que todo el hombre, hermanos, era pecador, después dijo: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y nuevamente refiere del Padre de las luces, y aquí nuevamente cabe la palabra inmutabilidad. Dice: en el cual no hay mudanza, no hay variabilidad, no hay sombra de variación. Santiago 1:17 lo menciona. En él no se encuentra esto que acontece a los seres humanos. Pero alguien va a preguntar, porque siempre hay cuestionamientos. Bueno, ¿cómo dices que Dios es el mismo? ¿Cómo dices que Dios no cambia si la Biblia menciona que se enojaba? Pues claro, si la misma Biblia menciona también que es amor, podría contrarrestar. Mire, yo les mencionaba el jueves pasado que Dios habitó la eternidad y habita la eternidad, ¿cierto? Entonces, todo lo que está aconteciendo ahora ya pasó en la mente de Dios, ¿cierto? Pero claro, el hombre siempre va a cuestionar, ¿cierto? ¿Y sabe qué es lo que más le duele al enemigo? Que los preceptos de Dios como tal son certeros y son verdaderos, ¿cierto? Aunque el hombre dice no, la palabra de Dios dice sí, ¿cierto? Si la palabra de Dios dice sí y aquel dice no, de igual manera, hermanos, nos podemos dar cuenta que todo lo que está escrito se está cumpliendo, ¿cierto? Se cumplió en nuestras vidas y lo que ha de acontecer se seguirá cumpliendo. Hermanos, ¿y quién es el hombre para cuestionar a Dios y decir: pero el Señor se enojaba, ¿cómo es amor? Bueno, la palabra de Dios menciona que Él es amor, pero hermanos, no dará por justo al pecador, y cada quien va a obtener su castigo, y en eso el Señor no cambia, ¿cierto? Que Él está dando una oportunidad para el ser humano ahora. Hermanos, aquel que le hace falta, hermanos, recibir a Cristo en su corazón, yo le invito a que se entregue, ¿cierto? Porque el tiempo va a pasar, hermanos, y la vida del ser humano se compara como la hierba del campo, que por la mañana florece y ya al atardecer se marchita, se seca y deja de ser. Fíjense, lo compara como si fuese de un día para otro, porque en realidad, hermanos, los años del hombre
no son multitudes. Los años del hombre, hermanos, son 70 u 80, los más robustos por causa del pecado, mire. Entonces debemos de darnos cuenta de esto. Nosotros cambiamos. Nosotros, hermanos, nacemos, somos niños, preadolescentes, llegamos a la adolescencia, después somos jóvenes, llegamos a la etapa adulta y después, hermanos, llegamos a ancianos, ¿cierto? Dios no lo permita, ¿cierto? Mire, ¿por qué? Porque constantemente cambiamos, en tanto físico como también, hermanos, mentalmente. ¿Sabe por qué? Porque Pablo en una ocasión habló acerca de la concupiscencia humana. Los designios del hombre, hermanos, muchas veces no son los de Dios. Mire, entonces esta misma perspectiva, hermanos, es comparada también por el profeta Malaquías, acerca de lo que habíamos mirado en Santiago 1:17, quien es hermanos, uno de los últimos versículos del Antiguo Testamento que afirma ahí en Malaquías: porque yo Jehová no cambio. Fíjense, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3:6, ¿cierto? Malaquías 3:6, fíjense, el pueblo constantemente pecador, mire, constantemente pecaba, hacía a un lado el mandamiento de Dios, preferían hacer otras cosas, pero mire cómo les deja bien recalcado el Señor ahí en Malaquías 3:6, y les dice: solamente porque yo soy inmutable, cuando dice solamente porque yo no cambio, solamente por eso, dice, mire, solamente por eso no los voy a destruir. Fíjense, ahí no estuvo un Moisés en ese momento. ¿Recuerdan cuando Moisés se interpuso para que el Señor no destruyera aquel pueblo que estaba adorando un becerro de oro? En ese momento no estaba un Moisés ahí intercediendo, ¿cierto? En ese momento, porque Dios ahí mismo lo dice: porque yo no cambio mis preceptos. ¿Sabe por qué también? Porque a ese pueblo el Señor lo había elegido, ¿cierto? Como pueblo suyo. Mire, entonces por eso le dijo: solamente por esto no te voy a destruir, porque yo no cambio, sigo siendo el mismo, como diciendo, ¿cierto? Y alguien podía preguntarse: bueno, en aquella ocasión cuando Moisés se interpuso para que el Señor no destruyera al pueblo de Israel, pues ahí estamos mirando que el Señor se enojó, ¿cierto? Claro, la ira de Dios vino a causa de ¿qué? El Éxodo 20 menciona acerca de que Dios es celoso, y el celo o el furor que se causa en Dios es por causa de que el ser humano, en vez de voltear para arriba y mirar y darle gracias al único Dios verdadero, está poniendo su mirada en los ídolos. Eso es lo que causa a ira a Dios. Pero también miramos que no destruyó al pueblo. Sí miramos a Moisés que se interpuso, pero ¿sabe una cosa? Todo eso ya había pasado en la mente de Dios en la eternidad. Si no hubiese estado Moisés en ese momento, de igual manera, ¿sabe una cosa? La misericordia de Dios, que es tan grande, no los hubiera destruido. No los hubiera destruido. De otra manera no se hubiese cumplido la palabra de Dios y no estuviéramos nosotros aquí. Entonces, Dios no cambia, Él es perfecto. Mire, cuando uno de los versículos recién mencionados nos hablan de la inmutabilidad de Dios en su ser esencial, es decir, siendo perfecto, Él nunca es distinto a sí mismo. Él nunca cambia, hermanos, nunca es distinto. No es Dios ahora y mañana no es Dios pasado mañana y en un mes no, hermanos, el Señor no es como nosotros. Nosotros ahora podemos ser unas personas comprensibles y mañana podemos ser unos ogros, ¿cierto o no? Así somos los seres humanos. Ahora podemos estar de buenas y al rato podemos estar de malas, ¿cierto? Ahora podemos amar y al rato parece que no amamos. Es más, no nos amamos ni a nosotros mismos en ocasiones, parece, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el hombre tiende a cambiar constantemente, pero en el Señor no pasa eso, ¿cierto? Si mirábamos, Dios se enojaba en sobremanera, pero al mismo tiempo, ¿ustedes creen que no amaba a ese pueblo? Claro, quizás los amenazaba en un momento, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para que el pueblo se espantara de alguna manera y clamara a Él, ¿cierto o no? ¿Acaso no miramos en la Escritura
Ahí en el Éxodo, cómo es que los israelitas le decían: Moisés, pues habla con Dios. Cuando miraban el estruendo, hermanos, de aquella nube, hermanos, y aquella columna de fuego, estaban espantados. ¿Y qué era lo que hacían? Iban con Moisés: Moisés, habla con Dios. Oye, tenían miedo, ¿se fija? Entonces por eso Dios se presentaba. Imagínense, un Dios sin carácter, imagínense. Por eso, hermanos, el ser humano hace lo que quiere con sus diosecillos, porque sus diosecillos no tienen carácter. Porque sus diosecillos, aunque tienen ojos, no ven, manos no palpan, pies no caminan, ¿cierto? Oídos no oyen. Y semejantes a ellos, dice, son los que los hacen. Y luego ahí andan en procesiones cargándolos. ¿Por qué? Porque son un pedazo de nada. Pero Dios, que es poderoso, hermanos, nos muestra, hermanos, esta sabiduría que viene de lo alto. Miren, Dios no cambia, Él es perfecto. Mateo 5:48 lo menciona: Él es perfecto. No hay Dios como nuestro Dios. Nuestro Dios, hermanos, no es como nosotros que cambiamos. Nuestro Dios es perfecto. Aleluya. Él no cambia. Él no cambia. Déselo fuerte al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso les decía, no podemos pensar en esto. Imagínense, por eso les decía, por eso un Dios sin carácter, ¿dónde estuviera su autoridad? ¿Cierto? Miren, yo les decía a los de Israel, se les manifestaba de esa manera. ¿Para qué? Para que tuvieran temor, aunque seguían insistiendo en pecar. Miren, vamos a ver ahí en Santiago 1:8. Santiago capítulo 1, verso 8, por favor. Que dice de esta manera: acerca, hermanos, del hombre de doble ánimo, lo que les decía, no ocurre en Dios, pero sí ocurre en nosotros, ¿ciertos? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Miren, ¿cómo dice? El hombre de doble ánimo, ¿cierto? Es inconstante en todos sus caminos. Pues le decía, ahora es así, mañana es asá, ahora cree, mañana no cree, ahora dice que es, mañana ni parece que es. ¿Por qué? Por causa de la mutabilidad del ser humano. Esta característica, como le decía, solamente la vamos a encontrar en Dios. Gloria a su nombre. ¿No se goza por ello? Imagínense si Dios variara en cuanto a su carácter. Si Dios en su promesa, que ¿cuál es? Galardón de vida eterna, ¿no? Estamos nosotros esperando en ello. ¿Qué tal si después, hermanos, en ese momento nos dice: ¿saben qué? Siempre no. Mejor váyanse con el otro. No, eso, hermanos, no cabe en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él no cambia sus promesas, sigue siendo el mismo. Hermanos, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y es, ¿cierto? ¿Y quién lo cuestionará al Señor? Mire, para que un ser moral, hermanos, cambiara, sería necesario, hermanos, en una de dos direcciones. Por ejemplo, cambiar de algo malo a algo mejor, ¿cierto? En cuanto al hombre, un ser moral. Cambiar de algo malo en algo mejor, o cambiar de algo bueno a algo peor. Pero ¿saben una cosa? Es obvio, hermanos, que Dios no puede moverse en esos dos aspectos. ¿Sabe por qué? Dios no puede moverse en este aspecto conforme a nosotros, que sí nos puede pasar. ¿Por qué, hermanos? Bueno, Dios no se mueve en estas direcciones. Dios no puede transformarse en algo mejor. Porque si alguien dijera: Dios se ha transformado en algo mejor, eso puede sonar como que Dios era un poco imperfecto. ¿Se fija? Pero no, Dios es perfecto. A Él no le hace falta que le quiten ni que le pongan, ¿cierto? Él es perfecto en cuanto a todos sus caminos. Mire. Ya, hermanos, que esto implicaría que antes era imperfecto. Si hablamos, hermanos, de su justicia, la justicia de Dios, a modo de ejemplo, significaría que antes era menos justo y por lo tanto pecaminoso. Si hablamos, hermanos, de su conocimiento, implicaría, hermanos, que antes no conocía del todo y por lo tanto ignoraba algunas cosas. Por otro lado, Dios no puede transformarse en algo mejor o en algo peor, hermanos, porque en realidad, como les decía, Él ya es perfecto. Miren, Él ya es perfecto. ¿Cuántos lo creen? No necesita que se le añada nada. Mire,
Dios hace conforme a su voluntad y gloria a su nombre. Porque sabe una cosa, cuando parece que la voluntad de Dios es otra, y en ocasiones también, sabe una cosa, parece que nos lastima, Dios nos sigue amando. Y Dios siempre sigue procurando que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sabe? Dios sabe cómo se mueve. Cuando nosotros pensamos, nos está yendo mal, no sé cómo le voy a hacer, me hace falta esto, me hace falta el otro. Hermanos, clama a Dios y Él te responderá. Dios no deja a nadie, hermanos, en penumbras. Lo que Dios da, hace, resuelve con el ser humano, es perfecto como Él es perfecto en su gloriosa sabiduría. Y no hay como nuestro Dios, hermanos. No hay como nuestro Dios, quien ha transformado por el Espíritu Santo nuestro ser. Y tenemos oportunidad en ese Dios inmutable, el cual, hermanos, ha dado promesas al hombre, las cuales va a cumplir. Aleluya. Miren, hubo, hermanos, un hombre, por ejemplo, Jerome Brunner, que fue, hermanos, un psicólogo y biólogo cristiano. Hermanos, fíjense lo que dijo acerca de la mutabilidad de Dios. Cuando nosotros profundizamos en la palabra de Dios, el Señor puede revelarnos muchas cosas. En este caso, él pensó de esta manera y dejó escrito en algunos de sus libros y dijo: sí es cierto que existe la misericordia de Dios y la ira de Dios también. Entonces, Dios también es afectado porque lo que le acontece a sus criaturas no es como esas divinidades platónicas que son despreocupadas y por lo tanto inconmovibles por todo lo que acontece en la tierra, y que siguen su camino en el cielo sin mirar a su alrededor, sin tomar en consideración lo que está ocurriendo en la tierra. Dios mira alrededor. A Dios le importa lo que le acontece a los hombres y a las mujeres. Está preocupado por los cambios en la tierra. Un ejemplo primario de esto lo tenemos en el Señor Jesucristo, quien, aunque fue el Dios manifestado en esta tierra, sin embargo lloró sobre la ciudad de Jerusalén y en la tumba de Lázaro. ¿Se fija? Podríamos decir, bueno, nuestra, hermanos, mutabilidad quizás le afecta un poco a Dios, pero en realidad, hermanos, ¿sabe por qué? Porque Él nos ama. Porque Él nos ama. Porque cuando Él estuvo, hermanos, en esa manifestación temporal en este mundo, hablándoles, hermanos, a las personas de que se arrepintieran, de que se allegaran a Dios, hermanos, miren, ahí nos damos cuenta qué fue lo que pasó con Él, siendo Dios manifestado en ese cuerpo, en el cuerpo de Jesucristo. ¿Qué sucedió? Sintió lo que usted siente, le dolió lo que a usted le duele, pensó lo que usted pensó, hermanos. Por lo tanto, en ese aspecto fue conmovido, pero sus leyes siguen siendo las mismas y sus preceptos también, ¿cierto? Él no vino, hermanos, Él no vino solamente, hermanos, a decir todos van a ser salvos, hagan lo que hagan. No, Él, hermanos, dejó escrito que hay paga para el justo, como hay paga para el injusto. Romanos lo menciona ahí en el libro, en la carta a los Romanos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así lo menciona, ¿cierto? Miren, entonces nos damos cuenta que Él fue conmovido en ese punto. ¿Por qué? Porque nos ama, porque ama a la humanidad, porque Él no es desinteresado. Al contrario, hermanos, Él se interesa de su creación porque es moralmente responsable de nosotros y de aquellos, ¿cierto? Y esto solamente lo vamos a encontrar en el Señor. Mire, tan responsable de su creación, ¿sabe? Que usted, gracias a Él, está aquí. Que aquí estamos, por gracia ahora, somos salvos. Ahora, con respecto al creyente, hermanos, para nosotros, yo creo que es de gran consuelo, hermanos, en este mundo. La gente se olvida de nosotros, por ejemplo, somos indiferentes los unos con los otros. Cambiamos, ahora yo te puedo decir te amo, hermano, y mañana si no te lo digo, ¿cierto? Con un simple gesto, parece que te quiero comer, ¿no? Mire, entonces, ¿por qué? Mire,
En este mundo la gente se olvida de nosotros, incluso cuando hemos trabajado duro y hemos sido de servicio para ellos, ¿cierto? Por ejemplo, para un patrón, trabajas para él, le sacas mucha producción, ¿cierto? Pero de repente que viene el recorte de personal, a él no le interesa cuánto le sacaste, ¿cierto? Sino que le interesa no gastar mucho o no dar mucho. Prefieren hacer recortes de personal, por ejemplo. Les doy un ejemplo sencillo. Miren, ellos cambian su actitud hacia nosotros de acuerdo a los dictados de sus necesidades, ¿cierto? Hermanos, y no solo, yo estoy diciendo ellos, pero sabe una cosa, esto es aplicado personalmente. O en ocasiones también nosotros no nos movemos a lo que nos conviene. Hermanos, aunque alguien diga, no, yo soy bien santo, pues con todo y tu santidad así actúas en ocasiones, ¿cierto? Así pasa, porque somos seres mutables. Miren, entonces, como les decía, ellos cambian su actitud hacia nosotros de acuerdo a los dictados de sus necesidades y de las circunstancias. Muchas veces, hermanos, actúan injustos, como también, hermanos, nosotros solemos actuar en ocasiones, no digo que siempre, de manera injusta a veces, dándonos cuenta o ignorándolo. Pero Dios, hermanos, no es así. Por el contrario, la actitud, hermanos, que tiene ahora el Señor hacia nosotros, hermanos, es la misma que tuvo en la eternidad. Como les decía, en el pensamiento de Dios estuvo, hermanos, el amor, porque Dios es amor. Y con ese amor, hermanos, ¿qué fue lo que hizo? Vino a este mundo para dar su vida, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Nos amó primero, Él nos amó desde el principio, mire. Así es el Señor. Y sabe, nos amará hasta el fin, como fue dicho allí en Juan 13:1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y primera de Juan 4:19 lo revela, hermanos, porque Dios nos amó primero. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. ¿Desde cuándo es esto? Desde antes que usted y yo fuésemos formados, el Señor ya nos amaba, y el plan de Dios es perpetuo y nadie lo va a cambiar. Mire, como les decía, aunque haya ciertos cuestionamientos que siempre van a salir a flote, ¿cierto? Pero ¿por qué Dios esto? ¿Pero por qué Dios el otro? Hermanos, está escrito que el hombre habla y rezonga, ¿sabe? De lo que no conoce, y así va a ser. Pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar, hermanos, lo que es perfecto en Dios? Mirábamos, hermanos, el jueves pasado que para eso se necesita tener la mente de Cristo, y de esa manera entendemos los misterios de Dios, ¿cierto? Lo mencionó el apóstol Pablo. De esa manera, miren, también, hermanos, podemos mirar, les voy a mencionar, por ejemplo, un poco más acerca de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué paz trae el corazón cristiano saber que nuestro Padre Celestial nunca cambia? Yo creo que, hermanos, es algo tan hermoso, porque sabemos que el Señor, como en su palabra, nos damos cuenta en su palabra de todas sus promesas, y que como Dios no cambia, yo estoy regocijado, ¿cierto? Por gracia soy salvo, confío en ello. Aguardo la esperanza bienaventurada, como Tito lo mencionó en el 1:13. Espero la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿cierto? Es complacido pues en la palabra de Dios, porque sé que sus promesas el Señor las va a cumplir. Cuando nos acercamos a Él, hermanos, no tenemos que preguntar. O alguien se ha preguntado, hermanos, no, es que a lo mejor ahora Dios no tiene tiempo. O ahora no, porque a lo mejor Dios está ocupado. Hermanos, Dios no es una persona que se encuentra en una oficina y que ahora te puede recibir y al rato te dice, ¿sabes qué? Estoy bien ocupado, no te puedo recibir. No, gracias a Dios, como les decía, en su carácter que es inmutable, en Él no pasa. ¿Sabes? Dios siempre está dispuesto a escucharte. Siempre está dispuesto, hermanos, a inclinar su oído a tu oración. Y la oración del justo, hermanos, puede mucho. Y la oración del justo, hermano, es tomada, dice la palabra de Dios, por los ángeles y llevada delante de una copa. Y es como olor fragante delante de la presencia de Dios. Y esto nadie lo cambia. Es la palabra de Dios, la cual dice, los cielos y la tierra
tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Aleluya. Bendito sea su nombre. Por eso les digo, hermanos, este es mi regocijo. Y yo sé que es el regocijo, hermanos, de los hijos de Dios. Yo sé que es el regocijo de usted, que Dios no cambie, sus promesas son buenas para cada uno de nosotros. En breve vengo, dijo el Señor. Mire, qué grandes promesas nos ha dejado el Señor. Por eso les decía, imagínense si fuera de esa manera. Entonces, hermanos, ¿quién confiaría en Dios? ¿Cierto? Si ahora tuviese tiempo y mañana no tuviese tiempo. Si ahora tuviese la bendición y mañana no la tuviese. Hermanos, el hombre sí suele ser así, pero Dios no. Inclusive dice la palabra de Dios que Él ama, ¿a quién? Al pecador. Aborrece sus obras, el pecado pues, pero lo ama. ¿Se fija? Qué bueno es Dios, mire. Entonces Dios no es así. Dios no es la construcción de un pensamiento humano, no. Dios es eternamente y para siempre. Y nosotros, ¿sabe usted? Debemos de estar sujetos a Él, porque suele pasar, hermanos, que hoy la iglesia llamada moderna quiere sujetar a Dios a sus preceptos, quiere sujetar a Dios a sus planes. Y sabe una cosa, no es así. El que es inmutable es Dios. Y por lo tanto, como dice su palabra, Él no cambia en cuanto a su pensamiento. Sigue siendo el mismo, no cambia, ¿cierto? Pero el ser humano sí. Por eso, hermanos, en estos momentos las iglesias piensan de diferente manera y quieren someter, hermanos, el nombre de Jesús a todas sus maldades. Porque el meter, hermanos, el mundo a la iglesia, ¿quién dijo que era bíblico? Bendito sea Dios. Mire, cuando el Señor dijo no, muchos dijeron sí. ¿Se fija? Y todavía dicen, somos obedientes, predicamos la verdad, cuando en realidad, hermanos, como que han minimizado las palabras de Dios y las han hecho menos. Cuando el Señor Jesucristo habló acerca, por ejemplo, de las tradiciones, le dijo, no tengáis las tradiciones, no las acepte las tradiciones de este mundo, ¿cierto? Y algunos otros por ahí se defienden. Hermanos, entonces la palabra de Dios está pintada nada más. ¿Ah? Ok. Miren, es que así pasa. El ser humano suele ser así, pero les digo, Dios no. Por eso lo que Él dice, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ¿qué debemos de hacer? Escuchar y decir, ah, sí, Dios tiene razón. No, hermanos, ponerlo por obra. Y en esto el Señor se agrada. Porque de otra manera, hermanos, si queremos someter a Dios, bueno, nadie somete a Dios, pues, ¿cierto? Pero el ser humano, de alguna manera, por decirlo, pues, ha plasmado la palabra de Dios a su conveniencia. Como le digo, ha metido tantas cosas que han disfrazado el pecado, han cambiadole el nombre al pecado y le han llamado bueno, ¿cierto? Y por ahí hay quienes dicen, nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos el Espíritu Santo, más valiere que no dijere nada y que con sus hechos lo mostraran, ¿cierto? ¿Cierto? Nosotros por eso, hermanos, no le vamos a andar diciendo eso aquí. Usted lo está mirando, ¿cierto? Que no le estamos predicando, hermanos, cosas las cuales puedan dañar su cuerpo como su mente. Porque sabemos que usted es templo del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo no puede ser dañado. El templo del Espíritu Santo debe ser guardado para la gloria y honra del Señor. Porque es ahí, hermanos, donde el Señor habita. Gloria a su nombre. Mire. Pero sucede, hermanos, como les decía, en esos diferentes, hermanos, pensamientos del hombre, han querido cambiar, como dijo el apóstol Pablo, han cambiado la gloria de Dios por cosas corruptibles, ¿cierto? Como les decía, Dios dice sí, ellos dicen no, Dios dice no, ellos dicen sí. Se agarran unos textos por ahí de la palabra de Dios, los tratan de acomodar, pero hermanos, Dios, como les decía, es real. Y sabe, cada uno vamos a dar cuentas en aquel día de lo que dijimos y de lo que hicimos delante de Él. Por eso más vale, hermanos, dirigirnos con cuidado. Mire, entonces,
como les decía, Él no tiene periodos en los que no recibe a nadie. Tampoco el Señor cambia de parecer con respecto a nada. Hoy en este mismo instante, ¿sabe qué? Siente, hermanos, por sus criaturas. ¿Sabe qué es lo que siente Dios en este mismo instante? No mañana, no pasado. Mire, siente, hermanos, lo mismo que sintió cuando dio, hermano, cuando se dio en la cruz. Cuando dice que dio a su Hijo unigénito, hermanos, al mundo para morir por esta humanidad. Siente todavía lo mismo. Dios nunca cambia de humor, hermanos, ni su afecto cambia. Mire, no cambia. En cuanto al hombre, en cuanto a la salvación, en cuanto a su responsabilidad moral sobre la humanidad, sobre su creación, hermanos, no ha cambiado. Mire, siente todavía lo mismo. Él no enfría su carácter hacia nosotros. Aún, hermanos, aquel que ha creído en el Señor, que ha degustado del Espíritu Santo y se ha alejado de Él, el Señor está a la puerta y sigue llamando en ese corazón para que nuevamente le permita entrar y llenarlo de su presencia. Se fija cómo es el Señor, de bueno, en carácter. No cambia, mire, no cambia. Los planes del Señor siguen siendo los mismos. Él no se enfría. Mire, Él no dice ahora una cosa y mañana otra distinta. Mire, gloria a Dios. Dios sigue siendo el mismo. Siempre hallaremos, hermanos, lo hallaremos como se reveló a sí mismo en su manifestación temporal en el cuerpo de Jesús. Sus planes no cambian. Vamos a ver primero a los Corintios, hermanos, otro texto. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. ¿Lo tenemos? Que dice de esta manera: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le ama. ¿Se fija? Él sigue siendo el mismo y todo lo preparó. Ahí lo refiere, hermanos, ahí en 1 Corintios, dice que desde antes de la fundación del mundo, todo ya estaba preparado. ¿Para qué? Para que aconteciera de esa manera, sin que el Señor tocara tu libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? ¿Ah? Que en realidad, hermano, el Señor no tiene obligado a nadie. Pablo habló acerca de la libertad, pero sí les aclaró: no usen esa libertad como motivo para cambiar la libertad en el Señor a libertinaje. Porque en realidad, ¿sabe una cosa? Yo hablaba el jueves acerca de aquel que nos motiva a venir a este lugar. ¿Y quién es? El Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? ¿Quién es el Espíritu Santo el que nos motiva? Ahora, por eso le digo, si alguien a pesar de ello no quiere venir, ¿quién le va a decir algo? Pero sabemos que si ama a Dios, ese mismo Espíritu Santo, hermanos, va a conmover la conciencia de aquel y le va a pedir perdón a Dios, ¿cierto? Pero hermanos, nosotros, como dice aquí el apóstol Pablo, debemos de comprender esto: la sabiduría que proviene de Dios, que proviene del Señor, todo esto que estamos hablando ahora y de lo cual, hermanos, estamos aprendiendo, no provino de los hombres, ¿cierto? Y por ahí dice alguien, porque siempre va a decir algo: bueno, pero es que la palabra de Dios la escribieron los hombres. Qué aleluyas tan locos. Mire, la palabra de Dios menciona bien claramente que estos hombres no la escribieron con inspiración humana.
¿cierto? Y sabe una cosa, dice la palabra de Dios que estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, que es muy diferente. Porque, hermanos, sí hay sabios en la tierra, ¿cierto? Sí hay sabios, sí hay grandes científicos. Y aún a ellos les digo, su sabiduría y su ciencia también fue predestinada por parte de Dios. Porque Él mismo dijo: yo mudo los tiempos y las edades, quito reyes, pongo reyes, doy la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién lo hace? El Señor. Y entonces, ¿quién se puede jactar y reclamar y decirle a Dios o cuestionar? Hermanos, no podemos, nos quedaríamos muy cortos. Nadie puede superar la sabiduría del Señor. Más bien lo que nosotros debemos de buscar cada día, escudriñar en ella, vivirla, ponerla por obra. Porque parte de esa sabiduría la tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios, que es el pan de vida, que es de aquella que se dice: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna. Gloria a Dios, gracias a Él que lo hemos comprendido, aleluya. Porque los propósitos y los planes de Dios, hermanos, también son inmutables. Gloria a su nombre. Que el Señor no cambia, que el Señor es todopoderoso y que lo que ha hecho con nosotros es bueno. Amén. ¿Cuántos creen que es bueno? Lo que ha hecho con nosotros es bueno. Que si hemos pasado por un proceso de dolor, no le hace. Aquí estamos, gloria a Dios. Miren, hay hermanos que ahora en este tiempo no tienen un brazo. Pero si le pregunta por qué perdió ese brazo, le va a contar una tremenda historia de que se alejó de Dios. Y yo creo que esa persona le va a decir: pero sin este brazo, gracias a Dios que sigo vivo. Porque mientras hay vida para el hombre, hay esperanza en Dios. Después, hermanos, los muertos nada saben, ¿cierto? Y el hombre, hermanos, está decretado de que solamente, ¿qué pasa? Muera solamente una vez, y después de esto va a tener un encuentro del cual quizás se le habló y no quiso aceptar. Hasta entonces va a creer y va a querer perdón. Qué triste. Qué triste, hermanos. Ahora hay esperanza. El propósito y los planes de Dios son inmutables. Nosotros solemos cambiar los planes, hermanos, y en ocasiones nos ha faltado, hermanos, tomar todas las provisiones para anticipar todo lo que ha de venir, ¿cierto? Pero tenemos toda la provisión en la palabra de Dios. Ahí tenemos la provisión. Ahí tenemos, Señor, ahí tenemos lo que nos hace falta para estar anticipando la venida de Cristo. Para que cuando Cristo venga, hermanos, ahora sí que, como dice, no haya reproche delante de Él. Gloria a Dios. Nos faltan tantas cosas. Nos falta anticiparnos en ocasiones, miren. O nos ha faltado, hermanos, el poder para ejecutar lo que nos propusimos. Pero, hermanos, Dios no es como nosotros, su sabiduría infinita. Hermanos, no puede haber errores en la concepción de sus planes, no los hay. Su poder es infinito. No puede haber fallas en su implementación, no las hay. Mire, Dios, hermanos, sabe por qué hace las cosas, aunque nosotros no sepamos. Y ya después, hermanos, cuando vemos la bendición, decimos: pues era por esto. Pero yo nunca pensé que Dios lo iba a hacer de esa manera. Nunca. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cierto? Pero de igual manera, como le digo, lo que hace Dios es perfecto. Es perfecto. Dios, hermanos, no es hombre, como le decía, para que mienta. Dios no miente, ni hijo de hombre para que esté arrepintiendo de todo lo que dijo. Según dice Números capítulo 23 verso 19, y lo menciona. Mire, Él dijo y hará. Habló y acaso no ejecutará. El arrepentirse, hermanos, implica la revisión de los planes de acción. Pero Dios, hermanos, nunca lo hace. Sus planes se realizan sobre la base de un conocimiento perfecto que, como les decía, estuvo en su mente desde la eternidad. De ahí, hermanos, que les diga por qué Dios actuó en ocasiones, que se enfadó, que se enojó,
¿cierto? Que en ocasiones pareciera que se arrepintió, ¿cierto? De hacer ciertas cosas, hermanos. Esto el Señor ya lo había planeado. Pero el ser humano que cuestiona y que se aferra, hermanos, a no creer en Dios, como dice la Escritura, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se adentra en sus razonamientos, se envanece. Pero Dios, a pesar de todo, es Dios. Y lo será por los siglos de los siglos, aleluya. Todo va a pasar, nosotros vamos a pasar, aleluya, en cuanto a la carne. Pero aquel que va de la mano de Cristo permanecerá para siempre con Él en la gloria de Dios. ¿Cuántos lo quieren? Gloria a Dios, es glorioso pensar en ello, porque es promesa de Dios. Mire, el consejo del Señor permanecerá para siempre. Los pensamientos, hermanos, de su corazón por todas las generaciones. Fíjense, ese es el consejo de Dios. Tú tienes en tus manos, hermana, hermano y amigo, tienes el consejo de Dios en tus manos. De ti depende, de mí depende, de vosotros depende, hermanos, echar mano de esa bendición. O nunca, o haber actuado como que nunca nos hubiésemos dado cuenta. Pero hermanos, el Salmo 33:11 lo dice de esa manera, que el consejo del Señor permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Isaías 14:24. Ahí menciona estas palabras. Él lo dice de esa manera. Lo repito: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará a la manera que lo he pensado. Ahora, si nos profundizamos en ese texto, hermanos, nos vamos a dar cuenta, en raíz de palabra, que se está refiriendo que Él juró diciendo ciertamente, de la manera que lo había pensado desde la eternidad. Dice: y será confirmado como lo he determinado. Isaías 14:24. Acordaos de las cosas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46 del 9 al 10. ¿Quién lo hace? El Señor. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad hasta la eternidad. Todo esto pasó en la mente de Dios y todo esto se estará cumpliendo para la gloria de su nombre. Y gracias a Dios que lo hemos conocido. Gracias a Dios que lo hemos conocido. Él no se arrepiente de su palabra. Lo que Él decretó se está cumpliendo, y lo que falta por cumplirse será. Aleluya. Y si creemos en Él con todo nuestro corazón, en obediencia, en anhelo, en esperanza, hermanos, un día hemos de estar con Él en la gloria. Y nuevamente lo repito, yo lo anhelo. ¿Cuántos lo anhelan? Fíjese, es que no es cualquier cosa. Por eso, hermanos, la iglesia primitiva estaba con tal fervor, porque no dudaron de ninguna sola de las palabras del Señor, ni dudaron de aquellos hombres que quedaron después de Él pregonando ese evangelio precioso. Porque saben, Pablo les dijo: no lo hago con palabras pomposas, dijo. No lo hago con palabras de mi ciencia o ciencia humana, lo dijo. Lo hago, dijo, con la demostración del poder del Espíritu Santo. Así lo dijo. ¿Se fija? Así les habló Pablo. Imagínense. Por eso nosotros nos hemos dado cuenta, por la gracia de Dios, que no vamos por la carne, sino vamos por el Espíritu Santo de Dios. Salomón escribió: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová. ¿Y quién era Salomón? Un hombre como usted y como yo, pero con una gracia muy tremenda que fue la de la sabiduría, ¿cierto? Una dádiva muy preciosa que fue la de la sabiduría. Mire, cuando dijo él: mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre. ¿Y quién se lo dijo a él? Proverbios 19:21. ¿Quién se lo dijo a él? Hermanos, el Espíritu del Señor.
Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la inmutabilidad de Dios? En la epístola a los hebreos, hermanos, nos dice que las promesas de Dios que Dios hizo a Abraham sirven para demostrar la naturaleza de las promesas que de igual manera serán para nosotros. Porque cuando Dios hizo las promesas a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó, hermanos, la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. ¿No han escuchado eso? ¿Ah? Para sellar un pacto o para que aquella persona le crea a la otra persona. No, te lo juro por Dios, ¿cierto? O te lo juro por mi madrecita santa que está en la gloria, ¿no? Así dicen, ¿cierto? O sea, juran por uno mayor. Pero el Señor dice aquí en su palabra que juró a Abraham por sí mismo, porque no haya nadie mayor que él, que el Señor. Por sí mismo juró y le dijo que iba a haber bendición para él, porque él esperó con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente, hermanos, les decía, juran por alguien más, y para ellos es el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. Hermanos, el Señor juró a Abraham por sí mismo, y esa misma promesa que fueron para Abraham son para nosotros, las cuales se han cumplido. Mire, gloria a Dios. Entonces, vamos a mirar ahí en Hebreos 6 del 13 en adelante. Vamos a leerlo ya casi para concluir. Ahí en Hebreos capítulo 6. Ahí en el versículo, les decía, 13. Vamos a mirar acerca del juramento del Señor. Porque cuando Dios hizo la promesa, ya lo tenemos, Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo juzgar por otro mayor, juró por sí mismo. Vamos a ver el versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Mire, verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, es decir, la invariabilidad, es decir, que Dios no cambia su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta lo más dentro y profundo del velo. ¿Se fija? ¿Quién juró? ¿Quién hizo la promesa? El Señor. ¿Y acaso Él la cambiará? Solamente porque alguien diga, no, no es así, hay que hacerlo de esta manera. Él cambiará sus preceptos solamente porque alguien dijo, no, no es así, hay que hacerlo de esta otra manera. No, hermanos, Él sigue siendo el mismo. El ser humano se ha equivocado en eso, ¿cierto? Porque, hermanos, no tenemos que decir medias verdades, tenemos que decir verdades completas. Porque el Señor jamás mintió, porque lo acabamos de mirar en la palabra de Dios, siendo Dios, y lo dijo: no soy hombre, no miento, no soy hijo de hombre, no me voy a arrepentir de mis promesas, de mis preceptos que son para siempre, ¿cierto? El ser humano sí lo hace, pero Dios jamás. Mire, el propósito de Dios es traer a los suyos, hermanos, al disfrute pleno de su herencia prometida, a la esperanza. Segunda de Pedro 3:9, ahí lo menciona. ¿Y esto para qué? Para que puedan conocer esto y tener la seguridad de ello. Lo ha confirmado, hermanos, con un juramento incambiable. Cada hijo de Dios redimido debería tomar aliento al conocer este propósito, ¿cierto? Yo he tomado aliento en el Señor porque he conocido porción del propósito de Dios. Y el propósito de Dios, como les decía, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere el Señor, eso es lo que quiere Dios. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué es lo que quiere el hombre? ¿Ah? Yo creo que como herederos de la gracia y de la voluntad buena hacia con los hombres que fuimos nosotros,
Yo creo que ahora lo que anhelamos es a Él, anhelamos aquella gloria, anhelamos la Jerusalén celestial, hermanos. Cada hijo de Dios redimido debe de tomar ese aliento, hermanos, al conocer este propósito. Una nueva postura, ¿no? Cada día, el gozo que solamente da Dios por sus promesas. Los propósitos de Dios para los malvados no van a cambiar nunca, hermanos. ¿Cierto? Como les decía, su propósito es juzgarlos. Y eso, hermanos, es lo que hará. Dios de ningún modo tendrá por inocente al malvado, como lo dice Éxodo 34, versículo 7. Nunca va a dar por inocente al malvado y a aquel pecador, ¿cierto? Dios le da la oportunidad, Dios sigue amando al pecador, ¿cierto? Dios le sigue amando, y solamente porque dice que Dios lo ama, va a ser salvo si nunca se arrepintió, ¿no? A pesar de que lo ama, porque les voy a preguntar, ¿acaso creen que Jesús no amó a Judas? ¿Ah? ¿Acaso creen que el Señor no amó a Saúl? ¿Ah? ¿Cierto o no? El Señor los amó tanto, ¿cierto? Que a uno lo ungió como rey y al otro lo llamó como apóstol. Y sabe, pero como le decía hace unos minutos atrás, como Dios no toca el libre albedrío, como Dios te permite que tomes una decisión sabia por ti mismo, que eres imagen y semejanza de Dios, por eso el Señor no tocó el libre albedrío de ellos. Y ellos, hermanos, prefirieron hacer como les pareció en su designio. Saúl, por su parte, se le dio, hermanos, una encomienda, ¿cierto? El Señor habló por medio de Samuel y le dijo: tienes que hacer esto. Aquel fue y hizo tal cual el Señor le ordenó. ¿Verdad que no? Hizo como él creyó, dejando vivo al rey, trayendo para sí lo más gordo de aquel ganado, y bien campante llegó. Después llegó, hermanos, Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Hermanos, le dijo: el Señor se ha alejado de ti. Ahora, en ese punto histórico, yo me pregunto, si él se hubiese arrepentido y le hubiese pedido perdón a Dios, ¿lo hubiese perdonado el Señor, sí o no? ¿Verdad que sí? Pero él prefirió irse con una divina y que le consultara lo más profundo de allá del mundo espiritual, que le hiciera llamar el espíritu de Samuel, que ya había muerto para entonces, que le decía llamar el espíritu de Samuel para preguntarle qué es lo que quería el Señor. Hermanos, ¿cómo es el ser humano? Siempre ocupa terceros. Hermanos, el Señor está aquí en nuestro lado, está en este momento, está cuando tú estás en tu casa, anda contigo cuando vas por el camino, anda contigo cuando estás trabajando. En todo momento el Señor está ahí contigo. No dudes nunca, no dudes nunca de la presencia de Dios, aleluya. Siempre está ahí. Saúl, hermanos, pudo haber recibido perdón de Dios, pero hermanos, el designio de él fue diferente, ¿cierto? Judas mismo tuvo oportunidad de ir ante la cruz del Señor y decirle: perdóname, Jesús, por haberte traicionado. ¿El Señor no le hubiese perdonado? Lo repito, pero como el Señor no tocó el libre albedrío de ellos, ellos decidieron conforme su designio les ordenó, ¿cierto? Pero mire, gracias a Dios que hemos entendido esto. Las promesas de Dios son para siempre. Acerquémonos a Él, hermanos, mientras hay esperanza. Vamos a ver lo que dice Eclesiastés capítulo 9. Ya para concluir, ya van 2 veces que le digo que vamos a concluir, ¿verdad? Pero es que el tema está bueno. Eclesiastés capítulo 9, del versículo 4 en adelante. Mire, tenemos, les dije Eclesiastés, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a ver, Eclesiastés capítulo 9, lo repito, ahí del versículo 4 en adelante, que dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Vamos a entender esta porción de las Escrituras, está un poquito fuerte, ¿no? Pero mire, ¿a qué se refería exactamente, hermanos,
en esta porción de las Escrituras el profeta. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Cuántos están entre los vivos aquí? Y hay esperanza en el Señor. Cada día hay esperanza en Dios. Pero dice, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Sabe? Un perro en aquellos días, hermanos, para los hebreos, era un animal desechado, un animal como de carroña, un animal del cual se prefería pues mejor tenerlo de lejos, ¿no? Ahora pues dicen que es el mejor amigo del hombre, ¿cierto? Pero mire, se refería, hermanos, en cuanto también al león, porque dice, porque mejor es perro vivo que león muerto. El león, hermanos, tiene que ver con la fuerza, el coraje y el arrebatamiento, ¿sabe? Aunque si lo relacionamos ahí en Proverbios, hermanos, si lo relacionamos ahí en Proverbios, cuando dice, y yo les pregunto, ¿qué es lo que hace el sabio cuando viene a venir el peligro? ¿Qué es lo que hace el sabio? Huye, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace el valentón? Le entra, ¿cierto? ¿Y quién es el que queda vivo? ¿El que pensó y huyó? ¿O el valiente que dijo, soy bien macho, yo le entro? ¿Ah? A eso se refiere. Por eso dice, más vale perro vivo, ¿cierto? Aunque nos desechen los hombres, que estar adentrados en las cosas del mundo y perder nuestra alma para siempre. Mire, porque los que viven saben que han de morir. ¿Y cuántos lo saben? Sabemos que hemos de morir. Bien. Mire, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Gracias a Dios que ahora nosotros tenemos oportunidad, esperanza y parte, porción, por su gracia, por su palabra, ya en el reino de los cielos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dele gloria al Señor con todo su corazón, porque esto nadie lo cambia, es la palabra del Dios viviente, aleluya. Así es que cada día, hermanos, pidamos la sabiduría de Dios y Él ha de dar conforme a nuestra necesidad. Ahora le damos gracias. Gracias a ustedes, hermanos, en esta hora por haber compartido este tiempo. Gracias a aquellos hermanos que nos escuchan por medio de internet. Dios les bendiga. ¿Qué deseamos para ellos, hermanos? De parte de la Iglesia Apostólica Manantial de Vida. Dios les bendiga. Les voy a invitar a que se pongan de pie en esta hora. Dele fuerte el aplauso.